Muy buenos días a todos y a todas. Arrancamos con una nueva edición de Mística TV Producciones y en este caso otra edición, otro encuentro con el consultorio del doctor Pedro Esburido. Tercera edición que charlamos con el queridísimo Pedro, que nos habla un poco de salud, de política, de economía, de historia y de filosofía también, y de experiencias de vida que tiene el querido Pedro para contarnos y para seguir hurgando, experimentando, conociendo cosas de la medicina y de la salud que muchas veces no conocemos. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás hoy? La verdad que espectacular. Hace calor hoy. Exitoso el día. Me saqué la campera y ahora no sé si ponerme un saco. Bueno, en camisa, veranito. ¿Camisa? ¿Atendés a tus pacientes con esa camisa? No, con un ambo. No, siempre, toda mi vida con ambos. Siempre con ambo. Sí, siempre. Y hoy camisa blanca. No, porque es viernes. No, me río porque apenas nos recibimos todo era blanco, zapatitos blancos, medias blancas. Y hoy, bueno, todo eso ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Pero allá por el 70. Bueno, pasaron años, pero se acumuló experiencia y sabiduría, me parece. ¿O no? Experiencia, sí. No sé si sabiduría, pero experiencia mucha. O sea, yo pienso que tiene que haber, o sea, filosofía y política. Tiene que haber teoría y praxis. Y a partir de allí se cometen las equivocaciones y hay que ir modificando. Siempre pensando que la ciencia es muy importante en todo esto y que, insisto en el concepto de que la ciencia no sirve para tener razón, sino para poder construir con más rapidez y no cometer de nuevo los mismos errores. Así que fíjate, bueno, nosotros empezamos cuando estábamos hice tercer año, después en cuarto año ya podíamos hacer guardia en los sanatorios nosotros. Sin el título. Sin el título. Y era muy común, digamos, la cultura nos permitía a nosotros que si hacíamos farmacología ya podíamos entrar. Es más, yo trabajé en lo que era la vieja asistencia pública, allí en calle entre Moreno... Lo que es la maternidad Martín ahora. Sí, del otro lado. Del otro lado, por Dorrego. Dorrego, allí trabajé como 2 o 3 años todos los días sábados, siempre. Y en esa época me acuerdo que hay una anécdota. Había un enfermero que el primer día que yo llegué me hizo levantar las agujas para suturar que había en el piso. Así nomás, directo. Así, el enfermero. Mirá. Y después de 2 o 3 guardias me permitieron enhebrar una aguja. ¿Y te salió? Y me salió bien, no usaba anteojos en esa época. Veía bien todavía. Y después de eso terminé, apenas me recibí, yo ya trabajaba en los sanatorios, así que... ¿Ya conocías? Es más, mi hijo Facundo lo atendí en el parto, en el sanatorio, yo estaba haciendo guardia en Casilda en esa época. O sea que pariste en cierta forma. No, lo parió ¿Ayudaste Mari. a parir? No, ayudé a que no se caiga nada más. Lo tuviste de primera mano. Pero bueno, hoy habíamos hablado en las ediciones anteriores un poco de todo, la última sobre inteligencia artificial, algo muy interesante, hablamos algo de la autoestima, hablamos de la pandemia, de un montón de cosas. Y en esta edición lo que queríamos hablar de 3 conceptos que me gustaría ver cómo los ligás vos, cómo los entrecruzás, que es economía, política y salud. No sé si en ese orden o en un orden distinto. ¿Qué es más importante? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Yo creo que todo está relacionado con uno con otro, ¿no? Pero muchas veces si no tenemos una economía sólida, no podemos generar buenas políticas de salud. Si no tenemos buenas praxis políticas, no tampoco podemos diseñar buenas políticas para la población. ¿Cómo la ves vos en ese sentido? No puedo evitar, o sea, como es una opinión personal y no tengo escrito ensayo sobre eso,
no puedo evitar algunas autorreferencias. En la época de la universidad estábamos muy politizados, no partidizados, siempre, digamos, hemos sido, los que me rodeaban, hemos sido militantes de la vida, y acordate que nosotros estábamos en 1970, en la época de la dictadura, y allí aprendimos y teníamos necesidad de mirar el país, y la tengo todavía, no es que lo he perdido. Teníamos necesidad de mirar el país desde un contexto total, digamos, general, e ir a lo particular. Y para nosotros en aquella época, y lo sigue siendo hoy, Carrillo era muy importante, muy importante. Entonces, éramos médicos y estudiábamos, en ese momento estudiábamos en histología a Virchow. Virchow era un científico que descubrió las leyes de la célula. Es muy importante, junto con otros, con Ramón y Cajal, por ejemplo, que pusieron leyes acerca de la neurona y investigaron la neurona, y eso tiene que ver con las neurociencias también. Virchow decía que la medicina era una ciencia social y que la política era la puesta en marcha de la medicina para mucha gente. O sea, empiezan a un poco a rebatir de que solo es una cuestión biológica, la medicina, para decirlo en cierto término, para intentar comprenderla más de las relaciones humanas y cómo los comportamientos sociales y las comunidades. El entorno era fundamental. Entorno. Y después la economía era también muy importante. Claro. Yo hablo, digamos, quiero hacer entender esto porque estamos hablando de 1949, 46, en esa época, cuando Carrillo empieza a desarrollar toda su política, adelantado a toda la época. Y hoy la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas están referidas con lo que decía Carrillo. Inglaterra, y esto también tiene, Inglaterra en el año 1942 hace un informe, el informe Beveridge, que se llamó, y que Inglaterra venía la posguerra, obviamente toda bastante destruida, y ese informe seguramente Carrillo lo había leído y lo implantó acá mucho antes que Inglaterra en todo el tema del sistema integrado de salud. Y en esto es importante entenderlo, que nosotros no estábamos en la posguerra, sino estábamos en un momento muy importante económico, y era necesario que no era importante el dinero, y se desarrolló ese sistema integrado a partir de Carrillo, porque antes de Carrillo no había hospitales como nosotros lo tenemos ahora. Te hago una pregunta, cuando se dice sistema integrado, ¿a qué se refiere algo integral en ese sentido? En ese momento que el Estado, el gobierno, en ese momento en Inglaterra el Parlamento laborista, o sea, hacía un sistema de salud para todo el país. Inglaterra es una isla, Argentina no es una isla. O sea, tenemos un territorio que también tiene que ver con eso. Entonces la economía, la política, y cuando yo hablo de políticas no hablo de partidarios, o sea, no hablo de cuestiones partidarias. Es más, los partidos van cambiando, pero la política debería ser la manera en cómo nosotros llevamos adelante una filosofía. Así, ¿qué queremos en salud nosotros? Las Naciones Unidas, fíjate, el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y sus derechos en la Organización Mundial de la Salud, y de este año, 2024.
Y la Organización Mundial de la Salud tiene prácticamente todo lo que nosotros como país iniciamos en la época del peronismo, no el justicialismo, sino el peronismo. Y eso también tiene que ver con los juegos, dime y directo. Esto, digamos, lo que yo lo digo mirando desde lejos y como médico. Entonces, cuando uno está en la universidad, tiene una mirada que, que va cambiando con la economía, porque uno de los problemas que tuvo Carrillo era que él quería hacer un seguro de salud y justo Perón le da poder a los sindicatos, sobre todo a los muchachos del Riel, y los sindicatos entonces necesitaban tener un ingreso de dinero para darle gratis la salud a la gente, y se interpretó culturalmente que la salud era gratuita. Entonces ya en esa época él estratégicamente quería ir a... porque la salud no es gratuita, y eso tiene que ver con la economía. Alguien la tiene que Alguien la pagar. paga. Alguien la paga. Entonces, cómo se paga eso y cómo se instrumenta es lo más importante. Ujú. Y te vuelvo a lo de integrado porque imagino que tiene que ver con un seguimiento, estadísticas, hacer análisis, para poder después a través de tener un control, en el buen sentido, control digo, de la población y su estado de salud, vamos a decirlo, a partir de ahí elaborar diagnósticos y así hacer políticas públicas o políticas de Estado en materia de salud para toda la población. Imagino que eso es ahí es donde radica la importancia de ser algo integrado y que esté toda la población, digamos. Bueno, antes de Perón no había hospitales. No había. No. O sea, había, pero eran las beneficencias, o sea, los lugares donde la gente, digamos, hacía donaciones y con Carrillo se instrumenta. Hay que entender que Carrillo era un hombre que había ganado su medalla de oro al recibirse de médico y se fue a Alemania. Uh-huh. Y en Alemania aprendió muchas cosas, era neurocirujano, fue desde el punto de vista médico espectacular, digamos, no voy a aburrir con eso. Cuando vino acá llegó a ser decano interino de la facultad, de la universidad de la UBA de Medicina. la UBA, y después, digamos, era muy amigo de Homero Mansi, así que era parte o sea, digamos, le gustaba mucho Forja, tuvo contactos, o sea, los que se lo pusieron a él cuando en la época de Farrell querían intervenir en la universidad, los que se lo pusieron a él fue Garrahan y Hussein, por los más conocidos. En fin, había todo un trasfondo político, era un tipo que pensaba la medicina y pensaba la medicina para afuera, más allá de lo partidario. Porque, y esto es cierto, o sea, cuando yo, o sea, médicamente veo a un paciente, me importa 3 cominos si ese paciente, de qué partido político es, realmente lo siento así. O sea, la apendicitis, yo siempre dije, la apendicitis no tiene partido político, es una apendicitis. No hay apendicitis radicales, ni no. Entonces, viste, aunque hay radicales libres, viste, entonces también, y que son beneficiosos. Entonces, después de la década infame se establecen morales y éticas que ya no son las de ahora. Entonces, se va cambiando el sistema económico y el político. En función de las necesidades políticas hago salud. O sea, yo soy el bueno, el político bueno, que vengo a traerle la leche. ¿Y de dónde sale esa leche? Esto es muy importante entenderlo. O sea, la gente tiene que trabajar y ganarse su dinero, y tiene que tener trabajo. Uh-huh. Para que ella pueda tomar decisiones donde pone su dinero en función de su cultura y a dónde lo pongo para atender la salud, y digamos mía como individuo, como usuario,
y la de mi familia. Y eso ha ido cambiando. Voy a tratar de hacer un resumen rápido. No había hospitales, Carrillo lo duplicó. Ahora bien, muchísimas camas había. Y yo digo que cuando hay muchas camas llenas, es porque la salud pública anda para el diablo. Anda mal, claro. Entonces, ¿para qué voy a hacer camas? Pero lo que pasa es que él cuando entra, hace los juegos Evita, y mejor dicho, entra al ejército como médico, ve que los soldados estaban desnutridos, no tenían, entonces empieza a hacer todo un programa de salud para mejorar la aptitud de los soldados que iban a formar parte del ejército que supuestamente nos iban a defender, o sea, no podíamos tener... Mal comido a los soldados. Exacto, Mal comido y mal alimentado. Allí, estando en el hospital militar, atiende a la madre de Perón y se conocen. Uh-huh. Y es la primera, y él asume asume la responsabilidad del primer ministerio de salud que hubo, porque antes los ministerios se repartían entre Secretaría de Trabajo, e incluso el Ministerio del Interior también tenía responsabilidades con respecto a la salud. No se miraba la salud así en forma integral. Uh-huh. Entonces, a tal punto de que yo digo, las condiciones esenciales de vida del ser humano son agua, cloaca, vivienda, alimentación, educación, esparcimiento y recreo, seguridad social, trabajo, libertades humanas, desarrollo espiritual, transporte, vestimenta, y bien, y todo eso ¿cómo lo vamos armando? Hoy la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas plantean eso, más el acceso a la atención médica dentro de esas condiciones, dentro de ese acceso tiene que haber, digamos, disponibilidad, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber calidad, tiene que haber adaptabilidad de quién, cómo y cuándo ofrezco los servicios de la atención médica. No es lo mismo en la montaña que en el desierto, claro, y no es lo mismo en Misiones que en Ushuaia. Exacto. Entonces, frente a un país tan heterogéneo, y yo hablo dentro de los límites geográficos, en ese aspecto soy bastante territorial, digamos, yo solo pienso en mi país en ese aspecto, pero también he desarrollado casi toda mi actividad en un pueblo. Entonces, allí, por ejemplo, el concepto de salud era que teníamos que tener acceso y teníamos un dispensario. Estoy hablando de cuando todavía no existía el ecógrafo, cuando el tomógrafo ni estaba pensado. Esto en Arequito, Casilda. En Arequito. Cuando todavía no existía el urocultivo. Cuando se canalizaba para poner una vía para hidratar a alguien. Uh-huh. O sea, canalizar en esa época, en el año 76, 77, era como una cirugía mayor. Uh-huh. Hoy ya no se usa eso porque la tecnología y la ciencia ha avanzado y nos ha dejado a nosotros posibilidades técnicas de hacer mejor atención y acceso a la salud. Entonces, construimos un hospital desde los cimientos. O sea, en esa época tuve que estudiar arquitectura sanitaria para entender que, y me metía con las camillas, con los hilos tirados para ver si entraba la camilla. Y en ese momento pensábamos un hospital para dentro de 10 años, 15 años, 20, y hoy ha quedado... hicimos quirófano, sala de parto y recepción de recién nacido, bueno, que hoy son oficinas, pero en aquella época yo tenía sanatorio, era dueño de un sanatorio privado, y cerré el sanatorio y le doné todo al hospital. Lo volvería a hacer. Eso tiene que ver con la economía. Dice, ¿volvería a hacer esto? Sí. Ahora bien, el Estado no estaba presente. Y en ese momento, cuando hicimos el hospital, porque queríamos
en una población queríamos que los partos, los chicos naciesen allí y que no tuviesen que irse a otro lugar, como Casilda, hacerse los partos o Rosario. Queríamos que los chicos naciesen en Arequito. Mucha gente no decía, yo tengo el carnet de la obra social, la medicina prepaga, y agarran el BMW y en una hora estoy en Rosario. Claro. Pero eso era el 1% de la población. ¿El resto? Entonces, está bien, me parece maravilloso, pero teníamos que pensar en todo el resto. Así que en ese momento la salud para mí era política, o sea, qué políticas hacíamos, qué instrumentos usábamos desde lo partidario para hacerlo y qué tecnología usábamos dentro de la salud. O sea, el equilibrio era muy importante. A tal punto de que, fíjense, Carrillo se va del gobierno porque no puede desarrollar el concepto de aseguramiento del pago de la salud, del sistema integrado de salud, y él tenía una idea de cómo costearlo a todo eso, pero estaba la Fundación Evita, entonces, y estaban los sindicatos, entonces se tironeaban y al final se tiene que ir del país, se va a Estados Unidos y por un tema renal creo que tenía, y después muere cuando él está en Estados Unidos. Viene la revolución del 55, lo acusan de malversación de fondos, etcétera, etcétera. Él plantea que quiere venirse a Argentina, nunca lo aceptan y se muere muy pobre en Brasil, norte de Brasil. ¿Por qué cuento esto? Porque política, economía y salud están indisolublemente unidas. Uh-huh. Entonces decir, bueno, a mí, por ejemplo, en un determinado momento ya tenía que prestarme para la política partidaria, y le dice, Pedro, no te presentes porque te queremos como médico y no como si la medicina fuese algo escindido, aparte. Está aparte. Y esto también tiene que ver con una cultura, ¿viste? Muy estanca, son compartimentos estancos, donde el médico permanentemente baja línea políticas acerca de qué es lo que hacer con un paciente, y nosotros que veníamos del hospital, donde era todo gratis, un sueño de todos era vivir dentro de un hospital, por lo menos el mío, vivir dentro de un hospital permanentemente atendiendo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál era la función del médico? Y la función del médico era salvar vidas. Bueno, en cierta manera se cumplía ese objetivo en la asistencia pública, en el ECA, hoy. Yo me fui cuando pasó al Clemente Álvarez. Uh-huh. En ese momento sí, pero después en la clínica general, en la clínica habitual, no salvábamos vidas, se nos mueren los pacientes. Y se mueren a los 90 años, los 100 se mueren. Entonces ya no salvábamos vidas. Entonces teníamos que buscar la manera, el nivel más alto que exigible de salud para ese individuo. Como no se podía, tenemos que buscar los instrumentos para hacerlo, y eso era la política. No importa que sea peronista, radical, socialista, de izquierda, lo que sea, pero era el individuo que necesitaba que se le diese recursos, con un concepto que todo venía de arriba. Que todo venía de arriba. Todo venía de arriba. En el año 90 cambia todo eso. Se vuelve todo un esquema más de privatización. Nosotros, ¿y por qué servía la política en salud? Para ganar elecciones. El día que nosotros te estoy hablando después de la dictadura, en 1983, 1985, ganan las elecciones, el grupo que estábamos nosotros en el pueblo. Yo hablo de mi experiencia, hago una autorreferencia porque es importante... Estamos hablando de Arequito. Sí, es importante los pequeños detalles que después se agrandan y se complejizan en ciudades como Rosario. Claro. Entonces, y hablábamos de medicina extramuros, o sea, que no que la gente venga al hospital,
sino que el hospital vaya hacia afuera, o sea, la gente vaya hacia afuera a detectar cuáles son los problemas. No para dar medicamentos antiparasitarios como he visto un ministro de salud de la nación en los barrios de Rosario. O sea, mi mamá tenía un jardín, esos internos en la casa, realmente era hermoso. Y un día veo cucarachas y le digo, pero tenés cucarachas acá. Sí, yo las cucarachas las mato, dice, pero el vecino al lado no me saca la basura. Claro. O sea, si no saco las condiciones y no mejoro las condiciones de vida del individuo a través de la política o del instrumento, no voy a poder resolver muchas cuestiones. Por más vacuna que haga, si el individuo está mal nutrido, mal alimentado... Vive en la basura, sí. Entonces, hay tres conceptos que, digamos, desde el punto de vista económico, yo pienso que la gente debe ganar, el Estado debe permitir que el individuo tenga los instrumentos para ganar su dinero y que él disponga. Bien, ¿cómo se hace eso? Digamos, sacando de algún lado. O sea, no puedo llevar al individuo a un estado de indefensión económica porque seguramente eso lo va a enfermar por el solo hecho de que no va a tener ingresos para poder solventar la luz, el gas, el alimento. Entonces, fíjate vos, hoy estamos como hace 80 años atrás. Volvimos. En el concepto, sí. No hablo de gobierno ni nada que se le parezca, pero conceptualmente todavía hemos perdido mucho tiempo, muchísimo tiempo, y además se le agregaron y se complejizaron las cosas, por lo cual explicar para poder resolver esta complejidad, yo lo que estoy tirando son títulos nada más acá. Hoy se le agregaron también las empresas privadas de salud, que no está mal, pero la salud, digamos, hay un pequeño drama, no se puede manejar como oferta y demanda. Porque yo como médico soy oferta y demanda al mismo tiempo. Por ejemplo, si vos vas a un supermercado y te pones a ver cuántos shampoo elegís. Entonces viene el dueño del supermercado y dice, llévese estos shampoo, 4 shampoo. Digo, no, yo necesito uno. Y te insiste, llévese 4 shampoo y te insiste, vos decís, yo me voy de acá. Yo quiero comprar un shampoo y hace media hora que me está insistiendo que me lleve 4. Y además me dice que me lleve una marca cuando yo quiero la otra. Y te vas. Ahora bien, entras al consultorio médico y yo te digo, bueno, usted se tiene que hacer una ecografía. ¿Qué le parece? ¿Y si usted lo dice? Y si usted lo dice, palabra mayor. Entonces, claro. Entonces, o sea, la oferta y la demanda están en el mismo lado. Claro. Entonces ahora tenés un sistema de salud de obras sociales que, digamos, que incluso se consolidaron en la dictadura militar, digamos, pero ya venían con Perón, con sindicatos fuertes, gremios muy fuertes, heterogéneos. Después se le agregan las mutuales, después los sanatorios privados y después las empresas privadas. Las corporaciones llamadas. Y el Estado, digamos, fue quedando fuera. Entonces, ¿cómo puedo hacer un hospital, el hospital de niños, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacerlo para que compita con un sanatorio privado? Cuando el sanatorio privado quiere ganar dinero y yo lo que quiero ganar es política, digamos, que me voten más. Y cómo hacerle entender a la gente que va al hospital que eso se hace por política, que es para que ganar votos, pero que lo tiene que pagar. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 1990
el Instituto Nacional de Obras Sociales pasó a ser ANSAL, o sea, pasó del Ministerio de Salud, que lo manejaba, al Ministerio de Economía. Se desregularon las obras sociales, cada uno podía hacerlo, es una cuestión que se decidía, y luego de eso, cada uno a pelearla como podía. Digamos, de eso tengo bastante experiencia y conozco, y tomé la decisión de seguir, digamos, mi vida privada dentro de la medicina privada e individual. Ujú. Entonces, porque veo que en realidad todavía estamos en una etapa primitiva de a ver, el reptil, el dinosaurio, el cocodrilo, hoy come y acumula y mañana quiere comer y acumular otra vez. No es un problema de Argentina, es un problema de toda la humanidad. Fíjate, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 8.500 millones de habitantes, más de la mitad de los habitantes no tienen acceso a la salud, y la mitad de esa mitad están en indigencia. Es un montón de gente eso. 2.000 millones de 2.000 habitantes. millones de personas Entonces, sin acceso a la salud. exacto. Evidentemente hay algo que nos llevó al individualismo a ultranza, y no tener las políticas, digamos, educativas para que los individuos, la individualidad sea importante para crecer en grupo. Ujú. Y nos faltan motivaciones de todo tipo. O sea, en los programas de salud, digamos que hoy se han abierto aún más. O sea, en aquel momento hablar de salud era que yo me interno, tengo el cirujano y la enfermera y el médico que me da la pastillita y la vacuna, que era muy importante, los programas de vacunación, etcétera. Pero hoy se le agregan hasta, digamos, la interpretación del género, digamos, había, digamos, yo me acuerdo que había un partido peronista masculino que lo había hecho Tesaire. Me parece una barbaridad. Eso hoy me parece una barbaridad. Ujú. O sea, el feminismo me parece espectacular hoy, y eso hace a la salud. Ahora bien, seguimos con el tema de la plata. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente pague? Pero si vos haces que los trabajadores no tengan buen dinero, que Hay que elegir bien. digamos, que las empresas no puedan y darle valor agregado a nuestros productos, que no lo desarrollemos económicamente, es imposible que el Estado no sea un Estado asistencialista. Claro, que haga lo que pueda y tape agujeros y no se desarrolle, digamos. Y después, la ciencia hoy, la tecnología hoy sería espectacular, pero si vos tenés un pensamiento todavía que retrotrae desde el punto de vista económico, la distribución del año 1800 y pico, de alguien que es más, que austríaco, que nunca laburó además, porque Hayek nunca laburó, no puso ningún kiosquito. Entonces, No cubrió un cheque, no sabe cómo es pagar un sueldo, nada. y gente que en el terreno, digo, hicimos el hospital. ¿Y cómo lo hicimos el hospital? Digo, porque esto para qué. Hicimos el hospital, un día dice, queremos hacer el hospital. Había 2 arquitectos que empezaron a trabajar y todo el mundo trabajó gratis. Todos, electricistas, plomeros, pintores, todos, albañiles. Había un sentido más de comunidad por un bien que iba a ser usado por todos, digamos. Total. Había genuidad en las acciones. No había, viste, bajo el poncho. Me llevo. Nada, era todo muy Transparente, muy sí. transparente, porque había deseo. Bueno, nosotros habíamos ganado las elecciones con un 25%,
Y la vez siguiente llevamos la forestal, me acuerdo, para la inauguración del hospital y ganamos las elecciones por un 70%. Yo era ad honorem el secretario de salud en esa época. Obviamente uno comete errores, pero dice, bueno, nos juntamos, que éramos como 15, 20, para tomar la decisión de hacer el hospital, y yo en ese momento era subjefe del área de salud pública, llevé todo, absolutamente todo, al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, me senté, me esperé, se lo llevé a un señor, un tal Hernando que había ahí, que era el jefe de todo, la gente que escribía y daba autorización en el Ministerio de Salud, muchos parientes también allí adentro. Ese señor venía desde la época de la dictadura, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, acá tengo el proyecto. Entonces me senté y digo, bueno, ¿cuándo lo hice? Para marzo. Era en enero, un calor, me había ido con el auto. Y entonces me dice, sí, para marzo. Y yo tenía que irme con una respuesta a Arequito. Para llevar allá. Me estaban esperando a la noche en una reunión. Entonces, no había tantas buenas rutas en aquella época como ahora. Bueno, ahora están peores, pero... Están media rotas. Ahora estamos como hace... Como luego lo dijiste, hace 80 años. Como el año 87. Entonces, me dice, para marzo. Le digo, no puede ser mañana, pasado. No, dice, para marzo del año que viene. ¿Qué? Yo casi me vuelvo loco. O sea, te pidieron casi 1 año y 2 meses para darte una respuesta por el proyecto del hospital. Del hospital. Había que agrandarlo y no tenían que poner un peso, porque ni la nación ni la provincia puso un peso. Era todo hecho de la comunidad de Arequito. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Venía viajando y dijo, ¿Qué le digo a los muchachos? ¿Qué le digo a los muchachos? Y digo, y me estaban todo ansioso. Y dice, está autorizado, dije yo. Ya, vamos para adelante. Esta es la primera vez que lo digo, nunca lo dije. Mirá. Le dieron para adelante y hicieron el hospital. Le dimos para adelante y hicimos el hospital. En ese momento había un ministro que yo quiero mucho, que tuvo importantes y destacadas en la provincia de Santa Fe en la actualidad, etcétera, etcétera. Me dice, Pedro, pero este hospital, cuando fue a inaugurarlo, dice, este hospital no está autorizado. Le digo, bueno, agarrar la champion y tirarlo. Le digo. Claro. Tirarlo abajo. Y si no, si hizo el ministro, emitía ahí un permiso y ya está. ¿Qué tanto problema? No. ¿Qué tanta burocracia? Hay más anécdotas con respecto a eso. Hay más anécdotas. Pero, bueno, así hicimos. Igual que para tener ambulancia, etcétera. Pero todo era un gran esfuerzo y, por supuesto, ni pensamos en la plata. No, y esto que vos decís... siempre lo traes de pensar, en este caso estamos hablando de salud, de manera transdisciplinar. Vos siempre usás ese término, por esto mismo que vos decís, cómo pensamos, si vamos a construir un hospital, pensar a la gente de allí, en la cultura que hay allí, cuántos recursos tengo, si tengo los recursos humanos. Y te llevo un poco esa experiencia, después sí sé que tuviste otras experiencias más en el sector público, pero también... fuiste yendo hacia el sector privado, tal es el punto así que dirigís tus propias clínicas, sería hoy, en la actualidad. ¿Qué diferencias encontrás, más allá de a veces la amargura o las malas relaciones con ciertos funcionarios, con ciertos gobiernos, que a veces uno se decepciona o se desilusiona, incluso siendo hasta un mismo color político? ¿Qué diferencias encontrás vos en trabajar en el ambiente público a hacerlo en el sector privado? El privado tenés que hacer... Bueno, es un defecto que personalmente yo tuve. Como fui criado, que no importa dónde viene el dinero, yo no sabía hacer un cheque. Y es lógico que después los economistas tomen el concepto de la salud, porque los médicos no saben un corno de economía. Claro, entonces te tiran con eso. O sea, entonces, claro, era un ignorante en economía, pues yo estudiaba medicina, viste, la célula, el antibiótico, y después como quién pagaba no importa. Cuando tuve el sanatorio me tuve que ocupar de eso. A tal punto de que vi, digamos, cómo venía la medicina creciendo en camas, etcétera, etcétera, y después aprendí
en la piel, digamos, tuve que absorber que un sanatorio con una determinada cantidad de camas en una población muy chiquitita no tenía rendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque tenía 20 personas para darle de comer y tenía que pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Y ahí tuve que hacer un curso rapidísimo, muy rápido, de economía De gestión y y de economía. administración. Administración. Es más, con el tiempo después hice un máster en administración, en salud pública, Después, después. a posteriori. En el año 90 tomé otros rumbos y empecé a conocer el tema de la administración privada. Ujú. Eso es una etapa que alguna vez voy a escribir, que fue parte de la época del 92 en adelante. Y tomé la decisión de irme. Realmente tomé la decisión de irme, porque el contador me dice, me gusta más la plata que mi madre, me dijo. Dije, no, estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud. Entonces yo le digo, necesito hacer una tomografía de un paciente. Dice, bueno, eso paga la vos, pero que salga, pero no, pues si nosotros recibimos, no, eso paga. Entonces dije, no es, no es lo que yo quiero, ¿viste? Con cierta ingenuidad, y ese era grande y pavo. Así que ahora, digamos, tenemos un centro médico muy centro médico, unos consultorios con laboratorio y todo, pero tranqui. Y es como tener una, Una pyme. una pyme chiquitita, ¿viste? Digamos, ahí cuidarse, que te suma el costo, como tienen todos los médicos hoy, no es nada de otro mundo. Pero también hoy los institutos privados grandes, paquidérmicos, también tienen muchísimos gastos y la medicina, digamos, después termina siendo un objetivo para ganar dinero y perder de vista al paciente. Entonces, siempre pensé, digamos, lo último he pensado, que nada de lo que hago tiene que ser pensado en el dinero, porque desde el punto de vista médico nos vamos a equivocar, desde el punto de vista de la salud nos vamos a equivocar. Claro. Pedro, un poco tu experiencia en lo público, un poco tu experiencia en lo privado. Y quiero preguntarte, hablaste de Carrillo, un personaje, digamos que siempre, vuelvo a la frase esa que decís, si los hospitales están muy llenos es porque la salud está funcionando mal. Si había una apotegma de Carrillo era que mejor prevenir para que no se llegue a los hospitales, y eso tiene que ver con mejorar la infraestructura de los barrios, donde la gente vive, que come, que tenga trabajo, que tenga una salud integral, psíquica, etcétera. Esta semana, el 29 de julio, se cumplió un aniversario de la muerte de Favaloro. ¿Qué pensás de Favaloro? Porque era un tipo bastante polémico, no sé, capaz que lo conociste, no sé. Sí, lo conocí. Era alguien que vos lo escuchabas y le pegaba a los peronistas, lo escuchabas, le pegaba a los radicales, le pegaba a los conservadores, A todos. le pegaba a todos, y me extrañó bastante porque era un tipo con una moral muy intachable, una ética laboral. Una ética muy, pero a ver, pues, sí. ¿Qué te quedó de Favaloro? ¿Qué Como aprendiste? te cuento, ¿Qué yo en viste? ese momento estaba haciendo la concurrencia de obstetricia en la maternidad Martín, y un anestesista muy grande, era muy amigo de él, y un día me dice, ¿no querés ir a cenar con Favaloro? Te imaginé, ¿verdad? Y como decir, bueno, a ver, soy jugador de fútbol, me voy a juntar con Maradona, Messi. Claro. Bueno, sí, le digo, sí, entonces fuimos a cenar y bueno, yo me había quedado el tema de que el whisky, digamos, era bueno para dilatar arterias, lo cual es cierto. Después lo cambiamos por vino, digamos, un vaso de vino mejora las arterias. De hecho, a partir del vino, sobre todo el Cabernet Sauvignon, se hace el Revestrol, es un flavonoide, un antioxidante que se usa para vivir más, digamos. Bueno, Fueron a cenar.
y fuimos a cenar. Entonces él decía, la moral cambia con las épocas, la ética nunca. Y era muy tipo rígido en ese aspecto. Y yo viví en un pueblo, él vive en un pueblo. Yo, o sea, yo hice parto arriba un sulky, arriba la ambulancia. Cada cuenta su experiencia como médico rural en Jacinto Arauz. Claro, entonces, viste, había empatía. Y en ese momento tenía muchos problemas, porque cuando él viene, necesitaba de la política, y a eso, él necesitaba del instrumento político, no importa qué partido sea, el político, porque la política de él era que la ciencia, y eso lo aprendí también de él, en los comentarios que hacía con el otro, yo un poco escuchaba nada más, porque era medio pendex, pa' pendex, pero por frente a ellos, entonces, ellos decían que cuando uno tiene un objetivo en salud, tiene que ser accesible a todo, barato, digamos, bueno, bonito y barato. Y tiene que ser para todos. Universal, claro. Eh, y bueno, la ciencia un poco es eso. Y además de eso, la gente debe estar informada. O sea, la gente debe saber, no importa a quién. Después si lo entiende o no lo entiende es otra cosa. La gente debe saber todo sobre su salud. Yo a veces siempre digo que el objetivo en salud pública o en salud privada, en salud pública más todavía, pero frente a las condiciones esenciales de vida del ser humano, individualmente pensamiento, alimento y movimiento son medicamentos. Entonces, la política, después que el partido lo haga o no lo haga, la política es lo que lo lleva adelante y ganará los votos porque el dinero que tienen lo usan lo mejor posible para que aumente el servicio en su calidad y sea el nivel más alto de salud que pueda tener una población. Y fíjate, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice, la inacción y la dificultad para administrar bien son uno de los problemas actuales. Y lo dejo ahí. O sea, vamos a hablar de impericia, negligencia del funcionario que maneja los presupuestos. No, yo digo que a lo mejor no sabe. Lo dejamos abierto. Entonces, Favaloro decía que el dinero debe ser bien usado. Y cada uno tiene que ganar lo que corresponde, tiene que ganar, pero tiene que nivelar para arriba. Y eso no importa qué partido, si es peronista, radical, de izquierda. A mí, en lo personal, yo porque estoy vinculado, digamos, al peronismo, en aquella época decíamos ni yanqui ni marxista, peronistas. Entonces, la cosa universal, Estados Unidos con Obama quiso instalar una reforma que sea universal, pero se le armaba lío porque casi 500 empresas que vendían el seguro se le iban a caer. Entonces medio que frenaron. Empezaron con Clinton, después Obama, viste, arreglaron con los demócratas, republicanos. Acá nosotros hemos perdido muchísimas oportunidades para ponerlos a charlar y porque tenemos, viste, los muchachos son difíciles. Y a mí eso no me hace problema. Yo creo que hay que ir charlando para poder ver de qué manera, primero, el sector de salud, médico, enfermera o todos los que se vinculan, pueden estar bien pagos para que cuando venga la gente a atenderse en absolutamente todos los niveles, privado, estatal, sindical, etcétera, etcétera,
puedan ser bien atendidos con la mejor tecnología, como cualquiera dice, a mí me encanta, a mí personalmente me encanta el fútbol. Me decís, bueno, ¿de quién soy hincha? Sí, tengo, pero me gusta el fútbol. Entonces cuando Central juega bárbaro, yo me pongo loco. Ujú. Cuando New juega bárbaro, yo me pongo, me encanta. Entonces, no importa en qué club uno esté poniendo el dinero. El tema es que el resultado de eso sea bueno. El otro problema es que la salud no es como el fútbol. Dice, bueno, perdiste. No, perdiste el paciente. Entonces, como dijo el cirujano ese, dice, mire, dice, sí, la cirugía salió perfecta. Y el paciente dice, bueno, lamentablemente se nos fue. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos, en general, en esta sociedad, hay un pequeño problema que tenemos que ir resolviendo. Y en eso sí, tenemos que buscar la gente, en eso ser obsesivo, la gente que más sabe, más entiende. La Constitución Nacional nuestra, no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en En asamblea, sí. convención, en la Asamblea Constituyente por voluntad y decisión, y está todo, y en el 14, el artículo 14 está, y en el 14 bis habla de los trabajadores, y etcétera, etcétera. No podemos volver para atrás, ya está, el mundo está así. Volver para atrás, yo no creo que pueda ir a las, volver a las cavernas. Tenemos que ir para adelante, hay una estrategia hacia adelante. Mario Drizon fue ministro Sí, de de salud. salud bueno, era de Casilda, incluso era médico de mi padre. No, nos llevábamos bien. En aquella época yo estaba como subjefe de salud pública del área 6 de salud pública, que era el departamento Casero, Belgrano e Iriondo. Anécdotas tengo muchas. Y formamos la comisión, formé la comisión interministerial de educación para la salud, que estaba incluida, que hoy es una especie de extensión universitaria. Está bien, pero en la base, ahí en la gente, era el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. O sea, las áreas. Entonces allí abajo, entre la gente, nos juntábamos con la supervisora de las escuelas de la región de Casilda, la gente que estaba incluida en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese momento. Decían como un trabajo Y hago interdisciplinario. un paréntesis. Carrillo le dice a Perón, dice, mire, hay un ministerio de vaca, pero no hay un ministerio para la gente. Entonces, bueno, nos juntábamos y veíamos de qué manera, en ese momento, te estoy hablando año 1987, estábamos preocupados por los agrotóxicos, Que recién estaban por el llegando. malatión, ¿viste? He atendido mucha gente que contaminada con el veneno por limpiar los hilos llenos de malatión. Ujú. Y después las alergias por los hilos que... O sea, nos preocupaba el medio ambiente. El medio ambiente también es parte de la salud. Entonces, no solamente la jeringa, sino también el medio ambiente. O sea, es infinita, y digo infinita, y va a ser así porque todos los días, hoy la inteligencia artificial nos va a permitir ayudarnos a ser más rápido en algunas cosas y a darnos cuenta, pero el tema es que si no tomamos la decisión ejecutiva, la gestión es horrible, vamos a lamentarnos dentro de 10 años de un montón de cuestiones que hoy la tenemos que resolver. Entonces, desde el punto de vista político, hay que tomar política y yo en eso cuando venía para acá me preguntaba, digo, ¿para qué yo voy? Ya tengo una edad como para, digamos, no colgar los botines, pero bueno, entonces digo, porque de alguna forma quiero
transmitir, bueno, y por supuesto lo que no sirve lo que digo, tírenlo al diablo, pero es importante pensar para futuro en el conjunto. Por supuesto, desde el punto de vista individual, a uno el hedonismo, todo, como vos decís, pero tiene que ser para todos. Ujú. Cuando ganó la selección el mundial y salieron millones de personas representando a otros que no fueron, pero sentían lo mismo, digo, ¿cuándo vamos a tener la motivación para hacer de este país en todos sus aspectos, no solamente en la salud, sino en todos sus aspectos, un campo produciendo? ¿Cuándo vamos a tener la misma motivación interna que salga de adentro, que no sea solamente para el fútbol? Es una pregunta que no sé, o sea, no sé contestarla. Para un proyecto Ese, de desarrollo del entonces, país. pregunto, ¿es muy tonto lo que planteo? Digamos, ¿es muy ingenuo? No, no, y yo me lo Entonces, pregunto también. ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos acá en Rosario para que se junte la gente, participe? Yo hace 10 años empecé a trabajar en lo que se llamaba historia clínica única. La historia clínica única es para el individuo. No es un mamotreto informático para un hospital que ningún médico puede llenar y nunca va a leer. Sirve, por supuesto que sirve, pero para la estadística, para la epidemiología, está todo genial. Pero, ¿por qué no tener una historia clínica única? Que la radiografía que me la hice en el local, en el A, no vuelva a repetírmelo B porque ya la tengo acá, o sea, la tiene que llevar el individuo. Entonces, es eso lo importante, la individualidad, digamos, y cómo proteger las cuestiones íntimas de ese paciente con la inteligencia artificial. Es parte de la salud también. Entonces, yo creo que hay gente experta en cada cosa que uno menciona. De lo único que yo puedo decir de mi expertise es que en los 10, 15 años que estuve vinculado a la salud pública, etcétera, incluso la dirección del planeamiento, después nos tuvimos que ir, pero es para harina otro costal. Pero en ese momento con el ministro, que a veces me decía, tenés que conocer el terreno, y conocí la provincia de Santa Fe, pero como la palma de mi mano. Y a veces cierro los ojos y veo a la misma gente que hacía 30 años estaba haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores. Y, digamos, me duele mucho. En esa época estaba Hermes Wiener, de secretario de Salud Pública acá, y Caballero era Intendente. intendente. Wiener era de Casilda. Así que nos conocíamos muy bien. Y, y yo estaba en el ministerio. Entonces, teníamos las mismas, pero cada uno quería ganar sus votos. Claro. Y yo hoy miro y digo, y esa gente dice, ¿a quién le voto? ¿A este que es bueno porque me trae la leche o a este que es bueno porque me trae la vacuna? Es horrible, es una de cuarta, digamos, que la gente esté en esa categoría de la tangibilidad, cuando en realidad los objetivos siempre son intangibles. Que sea feliz alguien porque tiene un nivel alto de salud no implica que el Estado venga y te resuelva, porque ¿qué cosa está dispuesto a dejar usted para poder estar sano? El individuo ahí juega y es una decisión. Yo siempre digo que cada uno decide dónde, cómo, cuándo y para qué morirse. Después tenemos las excusas de las enfermedades. Y tenemos que dejar de hablar de enfermedades para hablar más del individuo y las potencialidades del individuo y ver qué es lo que podemos hacer.
Acá en Rosario y en todo el país es así. Yo tengo la suerte de conocer casi todo el país por haber ido a trabajar y lo hice ex profeso. Yo quiero saber cómo piensa la gente de Ushuaia, cómo piensa la gente de Comodoro Rivadavia, de Viedma, del Bolsón, de Catamarca, de Mendoza, Córdoba, Rafaela, Corrientes, Cutralcó, todo. Entonces, lo quise conocer cómo piensa cada uno y, y las complejidades son porque la gente la vemos como números. Es un problemón eso. Hay 1000 personas allá, 1500 allá. Es un error. Es un verdadero error mirarlo así como ganado a la gente. Yo creo que hay que ver, y antes abogaba para que Arequito fuese ciudad. Entonces, el intendente de ese momento, que era un demócrata progresista, me decía, no, no, doctor, dice, no, 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 no. Dice, no, 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 ciudad no, usted sabe, de concejales, nuevos. Entonces, hoy pienso que una aldea es mucho mejor. Hoy vivir, y es parte de la salud pública, vivir la regla del 3-30-300. 3 árboles cuando vos te levantás, 30 metros de naturaleza cuadrada alrededor tuyo y a 300 metros un bosque. Y bueno, empezar a trabajar en esa idea en un país tan grande, creo que es importante. Pero me quedo con la última reflexión de que no todos somos números y que quizás haya que trabajar un poco más allí, en una cuestión más humana, en la atención de la salud, que no todo es monetizable, no todo es comercializable y que, bueno, se pueden hacer cosas desde lo comunitario, contando ese ejemplo, esa experiencia en Arequito, de la construcción del hospital, donde había un electricista que no importaba, otro grupo de médicos que se puso al frente, incluso yendo contra la corriente cuando el Estado a veces no te da tanto lugar. Me quedo con esa reflexión, con esa experiencia. Y lo último, sobre salud, que se nos va la hora. Salud, política y economía. La última reflexión. Yo pienso que toda salud pública debe estar estratégicamente, tenemos que actuar sobre el pensamiento, el alimento y el movimiento. O sea, estratégicamente es eso como objetivo. ¿Por qué digo? El movimiento, bueno, digamos la actividad física es importante. El alimento porque es el que cada uno es lo que come y eso también tiene un gran desarrollo. Y el pensamiento, cómo se piensa cada uno, es muy importante. O sea, creo que un paradigma que planteo ahora, que la gente tiene que saber de sí y no sabe, no es porque el desconocimiento es infinito. O sea, desconocer es apasionante. Sé que voy a irme a otro plano sin saber muchas cosas, pero no preguntarse, si yo te pregunto a vos cuántos huesos tenés, no lo sabés, entonces, o cuánto mide la glándula suprarrenal. Entonces, un jefe de residencia, ¿y para qué querés saber cuánto? Y porque en realidad el ser humano, la biología, es un espejo de cómo se piensa. Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso y hacer que la gente tenga una autoestima inmunitaria mucho más intensa de la que tiene ahora y hacerle saber a la gente que tiene un poder inmenso. El otro día alguien me dijo Rey de Reyes, la película esa famosa, en realidad habla del Rey de Reyes, de Cristo, rey frente a todos los reyes. Y en realidad, si uno quiere buscar, digamos, a Dios, lo tendría que buscar en cada una de sus 100.000 billones de células, con un 65% del peso que es agua y un 30% del peso que son virus, parásitos, bacterias y hongos. Cada una de esas 100.000 billones de células son diferentes y tienen la información de los últimos 4.500 millones de años. Y eso es muy importante entenderlo porque cada uno es poderoso y es rey de sí mismo.
Yo digo, soy rey de sí mismo, decimos, todavía la capa me queda un poco grande. Pedro, muchas gracias por No, gracias a tus ustedes. conocimientos, tus historias y pensarnos a futuro también, que siempre los que venimos un poco más atrás queremos vivir mejor, soñamos con vivir mejor y está bueno que podamos nutrirnos de alguien que tuvo experiencia en el privado, en lo público, en la salud en este caso. Así que para nosotros, para Mística TV, para Mística, para UTP, es muy grato escucharte, tenerte y que nos transmitas ideas y inquietudes, experiencias. Así que otra edición más del consultorio del doctor Pedro y pronto seguiremos con más ediciones. Tendremos algún invitado. Ojalá que lo tengamos, así intercambiamos. Vamos a meter más invitados entonces. Queridos amigos y amigas, vamos a tener obviamente la entrevista completa de la mano de Ezequiel Townsend, quien está en la producción. Así que nos vemos la próxima y esperamos que salga la nueva edición del consultorio de Dr. Pedro Escurido. Gracias, nos vemos la próxima.